vamos a considerar la analogía de la novia. Con esta lección terminaremos nuestra serie de lecciones sobre las analogías de Pablo y la serie de las parábolas y analogías de Jesús. Aunque puede haber varias otras analogías que podríamos considerar, esta última analogía es la cumbre de toda la enseñanza de Pablo. Es la analogía de una esposa. Esta analogía ilustra la doctrina a la que a menudo se hace referencia como la verdad de la novia o de la esposa de Cristo. Sin embargo, Pablo nunca usa el término exacto o directamente de la novia o la esposa para describir a los fieles, sino que apunta a la relación matrimonial para describir la relación con Cristo que desea tener con todos los creyentes, pero en la que solo entrarán unos pocos. Empezamos con Efesios, el capítulo 5, y los versos 22 al 33. Efesios, el capítulo 5, y los versos 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo señala la relación matrimonial como una ilustración de la relación que Jesús desea con todo el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada creyente es llamado con el propósito de sentarse con Jesucristo como su compañera eterna para gobernar y reinar con Él como una reina con su rey. El esposo debe cuidar y proveer para su esposa de la manera en que Jesús ama y provee al creyente en Jesucristo. La esposa debe reconocer el liderazgo y la autoridad del esposo para dirigir la casa, así como el creyente debe reconocer el señorío y la autoridad de Jesucristo para dirigir los asuntos de la iglesia y la vida de cada uno de sus miembros. Una lectura rápida y ligera del pasaje de Efesios 5 y el no comparar las Escrituras con las Escrituras podría hacer que concluya, como muchos lo hacen, que la esposa de Jesucristo estará compuesta por todos los miembros de la iglesia. Cuando leemos el pasaje en el que Pablo usa la analogía de una esposa, entendemos que aunque el ofrecimiento de ser la compañera
eterna del Señor se ofrece a toda la iglesia. El privilegio de entrar en esa relación con Cristo se puede perder. Así leemos en 2 Corintios el capítulo 11 y los versos 2 y 3. 2 Corintios 11, los versos 2 y 3. Pablo escribió a los corintios carnales: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo les dice a los corintios que vino a ellos como un siervo fiel del Dios Trino, y con la invitación del Evangelio de Jesucristo les dio la invitación de desposarse a Jesucristo. Una invitación que recibieron con alegría y sabiduría cuando aceptaron a Jesús como su Salvador. Debido a su participación en este compromiso, Pablo estaba celoso de ellos. La infidelidad de los corintios al Evangelio de Jesucristo, que los salvó, hace que Pablo sienta su responsabilidad de corregirlos y advertirles de la seriedad de alejarse de su devoción resuelta a Cristo, a través de su atracción por aquellos que predicaban un evangelio que contradecía el mensaje de la gracia de Pablo, y a través de vivir una vida carnal que era contraria a la voluntad del Señor para su vida. Pablo se preocupaba que estuvieran siendo engañados y que iban a perder el privilegio de obtener lo mejor de Dios. En lugar de prestar atención a la voz de su amado Señor, los corintios, como Eva, fueron seducidos a la infidelidad y la desobediencia. Pablo fue quien presentó a los corintios a Cristo. Tenía todo el derecho a confrontarlos por su infidelidad. Los corintios estaban siendo engañados por la seducción de la falsa doctrina y la vida carnal. La advertencia de Pablo a los corintios es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los corintios entonces. Pablo no temía que perdieran la salvación o la vida eterna. Pablo les había enseñado a los corintios que las recompensas se podían perder, pero su vida eterna nunca se podía perder. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 3:15, 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El miedo de Pablo estaba relacionado con el compromiso matrimonial con un marido, no con la salvación, sino con el compromiso matrimonial con el marido, Jesús. La antigua costumbre del compromiso y el matrimonio se utiliza aquí como una analogía de la relación del creyente con Cristo. El matrimonio generalmente lo arreglaba un tercero, ya sea los padres o un amigo de la familia o un intermediario profesional. En este caso, Pablo fue quien hizo la invitación de Cristo a los corintios. Una vez aceptada la invitación de matrimonio, la pareja entraba en un tiempo de compromiso en el que aún no vivían juntos, sino que se consideraban comprometidos exclusivamente el uno con la otra. Después del día de la boda, la novia se mudó a la casa del novio para comenzar su vida juntos.
Si durante el tiempo del compromiso la novia fue infiel o recibía a otros pretendientes por sus afectos, el matrimonio podía ser cancelado. Esto es lo que temía Pablo, que los corintios perdieran la oportunidad de ser la esposa del Cordero, lo cual fue un privilegio ofrecido a todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Las palabras de Pablo a los corintios en este pasaje nos revelan varias cosas importantes sobre la relación del creyente con Cristo. Primero, la invitación del Evangelio a creer en el Señor Jesucristo incluye el compromiso matrimonial con Cristo. Es cierto que un nuevo creyente rara vez comprende la profundidad y los privilegios de su nueva relación con Cristo en el momento de su conversión. Es cierto eso. Pero todos los privilegios están ahí desde el principio. Redención, nuevo nacimiento, vida eterna, Señor, pastor, intercesor y esposo desposado. Todo eso es el privilegio de cada creyente al aceptar a Jesús como su Salvador. La noción de que uno recibe dos llamamientos separados, uno para la salvación y luego un segundo de propuesta o compromiso, es una noción carnal, romántica y no bíblica. Si usted tiene una comprensión de este lugar privilegiado en la eternidad y el deseo de alcanzarlo, probablemente hubo un momento en su crecimiento espiritual en el que llegó a comprender que había estado desposado con Cristo y lo que eso significaba plenamente. Pero cuando recibió el mensaje de gracia de Pablo que lo salvó, estaba ya comprometido con un esposo. Aunque el compromiso es una relación privilegiada que se da a todos los hijos de Dios, algunos están siendo engañados y seducidos por doctrinas falsas o conductas pecaminosas para ser infieles a Jesús y sus caminos. Esa infidelidad resultará en ser descalificado para ser la esposa del Cordero, la compañera eterna de Cristo. La salvación es un regalo gratuito basada en el mérito de la sangre derramada de Cristo. La salvación es eterna. En virtud de ser miembro de la familia de Dios, se vuelve elegible para estar en la compañía de los santos que constituirán la esposa de Cristo. Sin embargo, a diferencia de la vida eterna, el privilegio de estar con Cristo como su esposa en el día de las bodas del Cordero es una recompensa para aquellos que han sido fieles durante este periodo de compromiso. Juan vio una escena futura en el cielo de las bodas del Cordero en Apocalipsis, el capítulo 19 y los versos 7 al 9. Apocalipsis 19 y los versos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La novia se ha preparado para este día mediante actos de justicia u obediencia a la voluntad del Señor. Hay muchos invitados que tienen la bendición de estar allí. Todos los que han
aceptado a Jesús como su Salvador. Pero solo aquellos que no han sido engañados por la falsa doctrina y la vida carnal serán vestidos con el vestido de novia de la esposa del Cordero. Los corintios eran elegibles para ser la esposa del Cordero, pero Pablo temía que iban a perder esa elegibilidad por su infidelidad. La falsa doctrina y la vida falsa y carnal hacen que el pueblo de Dios no sea apto, que no esté preparado para el lugar más alto en la gloria. Así como Pablo usó la relación matrimonial para señalar esta relación más gloriosa con Cristo, creo que Dios en la creación de la primera pareja casada también nos dio un tipo de este lugar privilegiado. Cuando Dios creó una esposa para Adán, no usó todo el cuerpo de Adán para tomar una esposa para Adán. Solo tomó una costilla de Adán, que fue dormido. Solo se tomará una porción de costilla del cuerpo de Cristo para formar el cuerpo de creyentes que será conocido como la esposa del Cordero, mientras la mayoría de la iglesia está durmiendo espiritualmente. Si vamos a dividir correctamente la palabra de verdad, tenemos que poder distinguir entre lo que es un regalo gratuito que nunca se puede perder y lo que es una recompensa por la fidelidad. Leemos en Juan el capítulo 10 y los versos 25 al 30. Juan 10, 25 al 30. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La salvación, la vida eterna es gratuita y se recibe por fe. La salvación no se puede perder. Recompensa por la fidelidad es otra cosa. Entrar en la relación con Jesús como su esposa en la eternidad es claramente una recompensa ofrecida a los fieles que en esta vida viven con la sencillez o la determinación de vivir para agradar al Señor. Este fue el deseo de Pablo en Filipenses 3, los versos 7 al 14. Filipenses el capítulo 3 y los versos 7 al 14. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo en este pasaje no estaba cuestionando su propia salvación o su hogar en el cielo, pero aún no había recibido la seguridad de que había alcanzado el lugar más alto en la gloria. Hermanos, la resurrección de entre los muertos, el hacimiento de aquello por lo que fue asido, la meta, el premio del llamamiento hacia arriba son sinónimos de ser la esposa del Cordero. Y todos dependen claramente de la fidelidad de uno al Señor y a sus caminos en esta vida. Pablo usa otra analogía en 1 Corintios para hablar de la misma recompensa de ganar a Cristo como nuestro novio. Aquí la analogía es de un corredor que corre para ganar. Todos los creyentes están en la carrera, pero no todos ganarán el premio de ser la esposa del Cordero. Vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 9 y los versos 24 al 27. 1 Corintios el capítulo 9 y los versos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando de ser eliminado o descalificado de un hogar en el cielo, sino de ser la esposa del Cordero. Jesús les dijo a los santos de Filadelfia que deben retener lo que tenían para que nadie tome la corona. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cualquier cosa o alguien que le seduzca a comprometer la verdad, ya sea en doctrina o conducta, está tomando su corona y haciéndole inelegible para ser la esposa del Cordero. Que no seamos engañados, hermanos, por la falsa doctrina o la vida carnal, sino vivamos con la determinación de vivir solo para agradar al Señor Jesús. Que Él sea siempre nuestro primer y único amor. Que no seamos como los de la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a usar esta vida para prepararnos para gobernar y reinar con Cristo como su compañera eterna, a fin de que estemos preparados para ser la esposa del Cordero.